Cuando viajamos solemos creer que estamos solos, pero en el norte de Canadá eso nunca ocurre. La naturaleza siempre está ahí, observando, escuchando, esperando. Y durante los siguientes días descubrí que cuando desaparece el ruido humano, la naturaleza deja de ser paisaje y se convierte en presencia. Bueno, estamos a punto de llegar al Signpost Forest, de vuelta, un lugar que tiene su propio encanto y características. Vean nada más, qué chulada. Ya que llegamos estaba nublado. Empezó a llover, cayó una super tormenta, no nos había ido. Y hoy, el día, hasta con solecito, vamos a ver si agarramos el atardecer. Volví una vez más al lugar donde miles de viajeros han dejado una pequeña parte de su historia. Meses atrás nosotros también dejamos la nuestra. Una placa, un recuerdo, un símbolo de que habíamos llegado hasta aquí. Y después de tantos kilómetros, ahí seguía, suspendida entre miles de señales, como si el tiempo hubiera decidido respetar su lugar. Adivina qué, mi amor hermosa, adivina en dónde estoy. ¿Se hace conocido? ¡Ay, ay, ay! Mira, ¿qué crees? ¿Todavía está o no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te parece? ¿Tú eres Esther? Sobrevive. Los viajes terminan, pero siempre dejan algo de nosotros en el camino. Y muchas veces también nos llevamos una parte de él. Mientras grababa los últimos planos, el tiempo comenzó a escaparse. La tarde desapareció y la temperatura descendió. Y cuando me di cuenta, la oscuridad ya había tomado la carretera. Me agarró la noche, pero ¿qué tal? Andabas en el museo, comiendo helado, grabando en el bosque de las placas y las señales. Y lo malo es que ya me empezó a dar frío, 11 grados la temperatura. En esos momentos el mundo se reduce. Ya no existen horizontes, el paisaje se pierde, las montañas se funden con la oscuridad. Solo existen unos cuantos metros iluminados frente a la motocicleta. ¿Qué hora es? Son las 11 de la noche. Sí, se me hizo un poquito tarde. Pero ya no le vamos a dar mucho más tiempo porque esto se empieza a poner frío. Me habían prometido en el camino unos señalamientos que decía bisontes, ten cuidado. Nada más que obviamente pues yo ya los agarré dormidos. En Alaska agarré a los animales de vacaciones. Y aquí pues ya dormidos, entonces ya no sé. Hay momentos en la vida en los que tampoco podemos ver muy lejos, solo el siguiente paso. Y aún así debemos seguir avanzando. Finalmente encontré un lugar donde pasar la noche. Monté la tienda, preparé el campamento y cuando levanté la vista, el cielo comenzó a moverse. Las auroras boreales aparecieron lentamente sobre el horizonte, como si alguien estuviera pintando el cielo. Verdes, moradas, amarillas, ondulantes, silenciosas, hipnóticas. Durante siglos los pueblos originarios interpretaron las auroras como mensajes espirituales. Y aunque la ciencia hoy nos explique su origen, hay algo que sigue siendo imposible de explicar: la emoción de verlas por primera vez. Hay espectáculos que se observan y otros que se sienten. Las auroras pertenecen a los segundos. Al día siguiente, la naturaleza volvió a sorprenderme. Aquí venimos caminando para llegar a las aguas termales. Pero esta vez de una manera completamente diferente. Después de noches frías, apareció uno de los lugares más inesperados del norte canadiense. Pero vean qué bonito, qué bonito. Liard Hot Springs, un oasis de aguas termales naturales rodeado por bosque boreal. Y es como si fuera un manglar. El agua emerge de las profundidades de la tierra y mientras afuera domina el frío,
Aquí todo parece detenerse. El agua parece no estar caliente por la ausencia del vapor flotando entre los árboles. Pero el agua está bien calientita, a pesar del frío que hace. Pero este está riquísimo para cuando cae nieve. Los sonidos desaparecen y por un momento solo existe tranquilidad. Se mezcla el agua fría con la caliente. Riquísimo. Esta agua viene de, imagino que de la montaña. Qué cara tengo, no juegues. Creo que sí me veo un poco muy destruido. Creo que sí me veo mejor. ¿Qué más le puedes pedir a la vida después de varios días de ruta? Llegar y encontrar este paraíso con agua caliente es fantástico, porque aparte de que tiene minerales, aparte de que te relaja el cuerpo, los músculos, además puedes convivir con la naturaleza y sentirla. Una cosa increíble y totalmente recomendable. Siguen ahí. ¿Saben qué? Suscríbanse. Como les decía ayer, te vas desprendiendo de muchas cosas. Y una de ellas es esta. Pues le haces como puedas. Porque no hay de otra. Y el show debe de continuar y nosotros avanzar hacia Moonshore Lake. Después de unas agüitas calientes, una agüita caliente, que reviva el cuerpo. A partir del Signpost Forest, el camino se volvió desconocido. Para llegar a Alaska habíamos tomado otra ruta, así que recorrer la Alaska Highway se sentía como una nueva aventura. El día era perfecto para viajar. Un clima templado acompañaba el recorrido y permitía contemplar con claridad toda la naturaleza que rodeaba el camino: montañas, bosques y el inmenso paisaje de la Columbia Británica. Y de repente tuve que hacer un alto. Allá atrás están las cabras. A un costado de la carretera había más de lo que llevaba tiempo buscando. Un grupo de ovejas de Stone pastaba tranquilamente junto al camino. A primera vista podrían parecer cabras montesas, pero en realidad son una especie emblemática del norte de Canadá, reconocida por su pelaje gris oscuro y por habitar estas montañas salvajes. Las grabamos de lejitos porque no sabemos si se quedan viendo como diciendo, ¿tú qué? Si están muy atentos a lo que hago. ¿Puede venir? Vámonos, porque ante todo hay que tenerle mucho respeto a la naturaleza. Verlas tan cerca fue uno de esos momentos que hacen inolvidable un viaje. En esta región de Moonshore Lake es posible encontrarlas con cierta frecuencia, pero eso no les quita lo extraordinario. Siguen siendo animales propios de un hábitat muy específico y observarlas en libertad es un verdadero privilegio. Nada más que vista. Yo creo que vamos a buscar un lugarcito por aquí, porque el clima está súper agradable. Estamos a 24 grados. La vista y el Moonshore Lake está tremendo, como pueden ver, tremendamente, pero hay que buscar un buen lugar. Vean nada más. ¡Qué hermosura! Después de unas agüitas termales, de ver cabras, ¿qué más podemos pedir que quedarnos aquí? ¿Qué más? Total. Vean nada más, qué hermosura. Wow. No puedes. Y dice que desde aquí se puede ver la vida silvestre con unos binoculares. No, yo quiero verla así, como a las cabras, cerquita. Sentirlas así que te digan, ahí te voy. Qué padre experiencia.
Vamos a ver si es cierto. Vean nada más esta carreterita. ¡Qué diversión! Como cuando estaba chiquillo y en la bici hacías tus super hazañas. Mira más esta carreterita. ¡Wow! 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 Está buenísima. Está buenísima además la carreterita. La jornada terminó en uno de los lugares más hermosos del viaje, Mucho Lake, un lago tan tranquilo que parecía un espejo. Después de las aguas termales, no me pude resistir, no avancé mucho más porque encontré esto. Seguro hay hoteles más cómodos, pero pocos pueden ofrecer un techo como este, un lago, las montañas y el silencio. Quizá la verdadera riqueza consiste en poder detenerse y contemplar. Apenas alcanzamos a salir y miren a quién tenemos ahí. A la mañana siguiente la naturaleza volvió a presentarse, una vez más en movimiento. A un costado de la carretera apareció una manada. Esos son unos caribús. Los caribú recorren enormes distancias cada año, siguiendo rutas ancestrales mucho más antiguas que cualquier carretera, mucho antes de que existieran motocicletas, mucho antes de que existiéramos nosotros. Ellos ya viajaban por estas tierras. Mira, no se quedan bien claro, ya se dan. Dicen, ¿y este quién? ¿Y este aquí qué? Hola caribús, qué bonitos están. Coman mucho, vivan mucho, reproduzcanse mucho. Los amamos. Quizá nosotros creemos estar explorando la naturaleza, cuando en realidad somos simples visitantes en su hogar. Oh, gracias Dios. ¡Dios, caribús! Mi objetivo era llegar hasta Dawson Creek, pero la ruta tenía otros planes. Ese día me pasó de todo. Primero se me cayó el micrófono, luego en la zona no había señal de internet, y además el cable para cargar el teléfono ya no funcionaba más. Solo quedó este. Solo quedó todo el micro, el imán. La noche volvió a alcanzarme y terminé acampando en Moskwa, territorio ancestral de pueblos originarios, un lugar remoto, oscuro y profundamente salvaje. Esa noche entendí algo: la oscuridad absoluta tiene peso, tiene presencia y también tiene sentido. En varias ocasiones escuché algo merodeando cerca del campamento. Nunca logré verlo, y quizá fue mejor así, porque cuando la imaginación completa lo que los ojos no pueden ver, todo parece más grande. Esa noche decidí dormir directamente sobre la tierra, sin colocar el sleeping pad, solo yo y el suelo. Los pueblos originarios han mantenido durante siglos una relación especial con la tierra, una conexión que nosotros hemos olvidado. Quizá por eso aquella noche fue distinta. Tuve sueños extraños, vívidos, difíciles de explicar, como si el bosque hubiera encontrado una forma de entrar en ellos. Y después de que anoche no logramos llegar hasta aquí, pero ya estaba muy... Aquí supuestamente inicia la Alaska Highway, es el camino que te lleva hacia Alaska. Temperatura 14 grados,
Señores, estamos a punto de arribar, ya parezco piloto de avión. Abróchense sus cinturones, aunque no tengan, porque estamos a punto de llegar a lo que es la milla 0. Inicia aquí la Alaska Highway, desde Seward hasta acá. Oficialmente la Alaska Highway nace en Dawson Creek y muere en Delta Junction, pero los motoviajeros rara vez seguimos los mapas oficiales. Para muchos, la ruta termina en Prudhoe Bay, el último rincón al que se puede llegar por carretera en Norteamérica. Si mi ruta la tuviera que marcar en uno de estos pizarrones, iría de la milla 0 en Seward hasta la milla 0 en Dawson Creek. Porque en el motociclismo las rutas se miden en kilómetros, pero las historias se miden en locuras. Esta carretera nació durante la Segunda Guerra Mundial. Fue construida en apenas 8 meses en 1942, más de 2.200 kilómetros atravesando algunas de las regiones más remotas de Norteamérica. Una obra considerada imposible para su época. Algunas carreteras conectan ciudades. Esta conectó mundos. Durante estos días vi auroras, aguas termales, borregos y caribús, bosques infinitos, noches inquietantes, lagos y cielos imposibles. Pero la mayor enseñanza no vino de ninguno de esos lugares, vino de comprender algo mucho más simple. La naturaleza no necesita impresionarnos. Nosotros somos quienes necesitamos volver a aprender a observarla. Y cuando el ruido del mundo desaparece, la naturaleza no solo te muestra quién es ella, también te muestra quién eres tú.